Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a CMOs, DPOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Bueno, por fin tenemos otro newsroom, otro resumen trimestral de todo lo que ha pasado en las 5 secciones habituales: ePrivacy, Martech y AdTech, competencia, Zero Party Data y futuro de los medios. Solo os aviso de que no hemos sido impermeables a la avalancha y os vais a topar con un asistente de texto a voz para leer citas concretas de algunas fuentes o personas relevantes. Esto no quita que, por supuesto, espero contar con Chris Moro en futuras grabaciones cuando su nueva etapa profesional lo permita, porque sus aportaciones, sentido del humor y espíritu positivo no tienen sustitución posible a manos de un software. Y si así llegara a ser algún día, estaríamos ante el fin de la especie humana. Con esto dicho, arranco. Empezando con ePrivacy y marco regulatorio, y dentro de esto una subsección para cubrir multas y juicios abiertos. Ahí va una primera cita. Las sanciones derivadas del GDPR alcanzaron un nuevo récord cuando la Autoridad de Protección de Datos irlandesa, tras una presión considerable por parte del EDPB, puso una multa de 1.200 millones de euros a Meta por su incapacidad para cumplir con la doctrina Schrems II del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto es, también se pidió a la compañía detrás de Facebook, Instagram y WhatsApp que detuviera todas las transferencias de datos a Estados Unidos, y queda bastante claro que no hay forma posible o humana de confiar en cláusulas contractuales modelo, o al menos muy poca seguridad jurídica se percibe aquí. En SCCs ya estaban actualizadas a la última versión post-Schrems 2, en este caso ya estaban complementadas con medidas de seguridad adicionales que lo único que dejaron en el tintero por impracticable es el cifrado de extremo a extremo, y tampoco se pudo aprovechar de las derogaciones. No estaban disponibles, como también ha quedado claro aquí. Con lo cual esto nos deja en manos del acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea, el Transatlantic Privacy Framework, y esta puede ser la única solución ahora mismo, y no es solo un problema que afecta a Meta, obviamente afecta a muchísimas empresas que operan en la Unión Europea. Hay un montón de resúmenes ahí fuera, mucho más finos de lo que yo pueda daros aquí, así que a ello me remito, de esto hay mucha literatura. LinkedIn está esperando su propia multa. Ahí va otra cita de Bloomberg. Microsoft anticipa una multa de 425 millones de dólares en Irlanda por las prácticas de publicidad personalizada de LinkedIn, según un documento corporativo. Poco más que decir, han reservado ese dinero, 425 millones de dólares, y lo único que diría es que esto es una investigación que empezó la DPC irlandesa realmente en 2018 y que pues, se supone que está a punto de cerrar. Muy bien. Ahí va otra cita, esta vez del GDPR Hub. Una web austriaca que hacía uso de ambos el píxel de Facebook y su sistema de registro federado incumple el artículo 44 del GDPR por la transferencia de datos a Estados Unidos resultante sin ninguna base legal. Esto es. Se ha puesto del lado para una parte de lo que se argumentaba, se ha puesto del lado de Max Schrems, por tanto de None of Your Business, NOYB, de su ONG, y ha considerado que la web que había integrado tanto el Single Sign-On, el registro único de Facebook, como el píxel de seguimiento, de análisis de Facebook, pues estaba enviando datos, transferencia de datos, había una transferencia a Estados Unidos de datos personales. Esto lo ha explicado bastante bien, tengo que decir, Jorge García Herrero en su brillante artículo. Pero efectivamente creo que ha faltado, coincido con él, con Jorge, en que ha faltado esta finura en hilvanar, aparte del tema de que se dice que Meta no es controller, no es responsable del tratamiento porque no decide ni los medios ni los fines. Hay dos partes. Una de ellas es un camino de ida desde Meta, desde Facebook, hacia la web, cuando utilizas el Single Sign-On, un registro único, en vez de darte de alta con una base de datos independiente, con tu consentimiento hay un flujo de partes de tu identidad
desde la red social hacia la web. Y otra, que en este caso es la que parece más conflictiva, es al revés. Es donde el pixel lo que hace es que envía un dato a Meta que enriquece lo que ya tenía Meta sobre la persona que navega la web. Son eventos, hitos sobre ese data layer, sobre esa navegación, que enriquecen el perfil. De forma tal que son dos escenarios distintos. En fin, podéis darlo ahí fuera y al final se da la razón a Max Schrems. Más cosas. TikTok no ha parado de sufrir el vapuleo al que está acostumbrado. Ya, bueno, son el sparring, el punching bag del mercado. A lo mejor con razón, no podemos nunca saberlo al detalle porque todo esto son cajas negras, nadie entiende mucho, pero bueno, y también están en medio de la pelea geopolítica que decir a esto, pero más cosas, ¿no? Con TikTok. Pues se acusó que el gobierno chino accedía a información personal. Realmente sus empleados en China lo están haciendo, con lo cual, pues esto es cierto, esto está pasando. Y claro, son datos de ciudadanos de Estados Unidos o de ciudadanos europeos. Y por un lado está este elemento, el desafío a la privacidad. En el pasado quedó constatado que se había espiado a periodistas, incluso del Financial Times. Pero bueno, el otro desafío que probablemente sea más serio y más interesante a largo plazo es cómo el algoritmo determina lo que cada persona ve de una forma tan personalizada que se podría dirigir exactamente la curanduría, digamos, de lo que la gente consume y por tanto lo que pueden llegar a opinar es muy fuerte y eso puede tener un impacto sobre un proceso democrático. Con lo cual, bueno, digamos que combinando estas dos cosas, es verdad que también salió en el Congreso americano testificó este señor Shou Zi Chu, que seguro que no lo he pronunciado bien, que es el CEO de TikTok en Estados Unidos, pero a la vez, pues el gobierno federal de Estados Unidos, varios gobiernos europeos, prohibieron utilizar TikTok en el dispositivo oficial de funcionarios, empleados, etc., ¿no? Además, Montana, este estado primero prohibió TikTok y lo hizo anunciando multas para las tiendas, para Google Play Store y para Apple App Store, el iOS Store, si mantenían disponible la aplicación de TikTok el 1 de enero del 2024, cuando llegue ese día. A partir de ahí hay penalizaciones por mantener la aplicación disponible y parece complicado quitarla de ahí. A ver. Otra cita, ahora del Financial Times y citando a lo que parece que dijo Breton, el comisario europeo. Twitter tendrá que implementar políticas de usuario transparentes, reforzar significativamente la moderación de contenido y proteger la libertad de expresión, abordar la desinformación con claridad, y limitar la publicidad comportamental. Y esto es, ¿no? Twitter, pues, efectivamente, digamos que se quitó, anunció que se retiraba de este código de conducta voluntario y esto ha desatado ya, pues, este comisario, el Breton, es bastante agresivo en Twitter. Ya dijo, puedes correr pero no te puedes esconder y tal. Con lo cual, bueno, ahora le van a hacer un stress test, un test de estrés para ver si está en riesgo de ya empezar incumpliendo la DSA, ¿no? El Reglamento de Servicios Digitales que se avecina y que fue objeto de nuestra última entrevista aquí con Javier Aparicio, la semana pasada. Entonces, bueno, esto va a suceder ahora. Van a ponerlo a prueba. Más cosas. La CNIL, por tanto, el supervisor francés, ha multado a Cityscoot, que es una de estas aplicaciones de scooters, por usar el mecanismo que estamos cansados de ver, está en la sopa para saber si eres un robot o una persona física, ¿no? El reCAPTCHA, que es de Google, y que pues está compartiendo información sobre el dispositivo del usuario con Google sin consentimiento previo. Entonces la multa esta ha sido bajo ePrivacy, ha sido bajo, ¿no?, lo que en España es el SSI 22.2, ¿verdad? Bajo ePrivacy 5.3, que es el artículo 82 de la Ley de Protección de Datos francesa. Pero en paralelo, la misma herramienta reCAPTCHA, en base al GDPR en este caso, ha sido sancionado el uso de esta herramienta, como digo, en Finlandia, por la autoridad finlandesa, y esto ha sido por el envío que se produce, el envío subyacente de datos a Estados Unidos, por tanto, a Google. Así que en Francia por ePrivacy, en Finlandia por el Reglamento General de Protección de Datos, reCAPTCHA,
Y también en el caso finlandés ha habido que desinstalar Google Analytics, que era parte de este problema. Era Google Analytics y reCAPTCHA. Y se ha exigido, en este caso a este Instituto Meteorológico de Finlandia, que elimine todos los datos históricos. Otra cita, ahora de la web de la CNIL. La autoridad supervisora francesa ha impuesto una multa de 380.000 euros por no cumplir con la obtención de consentimiento para el recabado de datos de salud, así como por no respetar las normas aplicables al uso de cookies. Vale, de toda esta multa, 380.000 euros, a este servicio paneuropeo de asesoramiento médico, ¿no? Doctísimo se llama, pues de estos 380.000, 100.000 lo son por incumplir ePrivacy, por cookies. Y curiosamente ha sido, no vemos tantas de estas, por servir 2 cookies publicitarias después de que la gente dijera rechazar todo en el gestor de consentimiento. Por tanto, un gestor de consentimiento que no funciona bien y 100.000 euros por esas 2 cookies que se servían, a pesar de todo. Más cosas. Hemos tenido también esta especie de frente común contra o la avalancha de ChatGPT en los 2 sentidos, ¿verdad? Pues primero fue la Garante, el supervisor italiano, la primera agencia, primera autoridad supervisora que congeló el acceso a la plataforma en Italia, pues hasta que no recibiera garantías en varios ámbitos, ¿no? Una de ellas, pues, bloqueó las direcciones IP italianas. Una de ellas, para desbloquearlas, fue que hubiera una verificación de edad y consentimiento cuando toca de los padres. Otra fue una política de privacidad destacada. Otra, una opción de exclusión de datos personales utilizados con fines de training, de formar, ¿no? de entrenar a la herramienta. Y luego los pasos iniciales que permitieran a la gente unos pasitos para que terminemos pudiendo o terminen los ciudadanos italianos terminando solicitando el borrado de sus datos personales. A esto se sumaron más autoridades, cada una con su investigación y su iniciativa, porque claro, estaba en boca de todos, entonces se puso de repente muy de moda. El Parlamento Europeo, que estaba discutiendo ya el reglamento de inteligencia artificial muy avanzado, pues introdujo nuevas garantías, introdujo un nuevo artículo o subartículo hablando de modelos fundacionales que realmente apunta directamente a esto, a lo que hace lo que está detrás de ChatGPT y de Bard en el caso de Google, para reflejar pues estas preocupaciones sociales, ¿no? Pues ahora hay nuevas obligaciones, tienen que demostrar que se ha identificado y mitigado riesgos previsibles que afecten a derechos fundamentales y demás. De hecho, la lista es larguísima. En fin, hasta el punto de que a unos cuantos les ha quitado las ganas de trabajar en Europa, como luego contaré. En paralelo, varias empresas también han prohibido a sus empleados utilizar ChatGPT con esta idea de que estás alimentando al monstruo que luego un competidor tuyo puede utilizar para competir contigo. Entonces, bueno, pues muchas empresas, bancos, Apple, Samsung, Verizon, en Europa, unos cuantos con los que he hablado, han prohibido utilizar ChatGPT internamente a empleados. Y ahora ya además hay muchas herramientas que te permiten traerte el modelo y ya entrenarlo en tu casa, o por lo menos, aunque venga preentrenado, con esos datos que algunos tienen hasta, lo que sea, ChatGPT, que es 2021, ¿no? Pues ya en tu casa tenerlo entrenado con tus datos. A todo ello se ha sumado que el Centro para Inteligencia Artificial y Política Digital en Estados Unidos ha presentado una queja contra OpenAI ante la FTC, pidiéndole que pare el lanzamiento de nuevos modelos, por tanto un ChatGPT 4.5 o 5, el que toque, hasta que no estén varias salvaguardas puestas ahí en su sitio. Y está ahí abierto, todavía no ha salido. De hecho, lo que ha pasado ha sido que más que lanzar una investigación o pararlo en seco, lo que ha provocado que Joe Biden llame a estos CEOs de varias empresas, se sienten en la mesa para intentar no ser muy agresivos al principio, aunque en paralelo sí que han empezado estos testimonios de algunos CEOs, ¿verdad?, como Sam Altman en el Congreso estadounidense, para ver si, del mismo modo que ha hecho Europa, Estados Unidos tendría que regular. Y de hecho aquí la representante de IBM, creo que en algún lado por ahí hemos mencionado, pues ha sido bastante sensible y ha dicho que cuidado con regular algo en base a la tecnología que representa y no en base a los derechos o libertades subyacentes. Pero esto es otro debate que espero cubrir pronto en alguna entrevista.
En España se han publicado unas directrices, además, o sea, tampoco nos hemos quedado solo en analizar o en criticar ChatGPT. Y bueno, citando lo que ha dicho la propia nota de prensa de la agencia española, se deben incluir salvaguardas adecuadas que eviten la inexactitud y protejan del impacto de los datos de entrada inexactos por diseño. En la implementación de la actividad de procesamiento y su desempeño debe revisarse y actualizarse cuando sea necesario. Siguiendo con más acciones y multas y demás, en Estados Unidos, ahora ya quedándome ahí, la FTC ha sido bastante agresiva contra pues prácticas realmente de publicidad digital, pero hechas por empresas que tocan datos o que tratan datos sensibles. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues han ido contra un proveedor de EdTech, o tecnología de educación, Edmodo se llama, por utilizar datos de niños en ese mercado publicitario. Realmente utilizando las herramientas básicas del mercado publicitario, pero lo han hecho y incluso han delegado el cumplimiento de la ley en el distrito escolar que utiliza la herramienta, no tenían consentimiento de los padres, por tanto incumplían lo que allí es el COPPA, que es el Children Online Privacy Protection Act. En fin, eso por un lado. Y por otro lado también han ido contra una aplicación que se llama Premom de Easy Healthcare, que lo que hace es que hace un seguimiento de la ovulación y compartía información también para buscar más clientes, pues información de pacientes con terceros, según aduce la FTC, con fines publicitarios, incluyendo AppsFlyer y Google, que aparecían ahí en la aplicación móvil, ¿no? El SDK o las llamadas de AppsFlyer y de Google. Al final, esto nos recuerda lo que pasó hace unos meses también con BetterHelp, que en este caso es salud mental, pero fue igual. Estaban utilizando en este caso datos de clientes existentes para buscar audiencias similares en el mundo Facebook, ¿no? Lookalikes, etc. Y no entendieron que fuera necesario consentimiento o avisar incluso para ello, porque sí que enarbolaban, sí que presumían de ser muy cuidadosos con la privacidad de sus clientes, pero al final sí que hicieron esto. Entonces hay un problema ahí de concepto bastante extendido o un desacuerdo en dónde están los riesgos, y la FTC ha ido de frente contra esto. Google alcanzó un acuerdo de 39,9 millones con el fiscal general del estado de Washington, y esto lo menciono porque podía verse en cualquier lado esto. Lo ha hecho por el rastreo de ubicación engañoso, como lo ha llamado. Entonces, citando directamente la oficina de este Attorney General. Las prácticas de Google han incluido recopilar datos de ubicación incluso cuando los consumidores habían deshabilitado el historial de ubicación, hacer una descripción engañosa de la configuración de la ubicación, y hacer seguimiento de dispositivos Android, incluso cuando el acceso a la ubicación había sido desactivado. Y es esto. Luego, pasando a novedades legislativas, sentencias, directrices, ha habido 3 grandes casos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, uno sobre compensación, que viene a decir que la mera infracción del reglamento no da derecho a indemnización, que la infracción no produce necesariamente un daño y debe existir un nexo de causalidad entre la infracción en cuestión y el daño sufrido para establecer un derecho a la reparación, una compensación. Otra ha sido por la solicitud por el ejercicio del derecho de acceso. Y aquí lo que viene a decir la sentencia es que la persona debe recibir una reproducción fiel e inteligible de todos los datos, y que esto implica el derecho a obtener copias de extractos de documentos o incluso documentos completos o extractos de bases de datos que contengan esos datos, si es que esto es esencial para que el interesado pueda ejercer de forma efectiva los derechos que le confiere el reglamento. Por tanto, si tenemos automatizados sistemas para el ejercicio de derechos, incluso en bases de datos de encargados de terceros, etcétera, esto lo hace todo un poco más complejo, porque resulta que a lo mejor nos hemos quedado cortos con la información que facilitamos. Y la tercera, es la de anonimización, que es súper interesante, que esta es una pelea que no tiene fin, que es dónde está la línea entre dato pseudonimizado y por tanto aplica la ley, y dato anónimo y por tanto no, en el caso del GDPR, del RGPD. Y aquí, hay una interpretación literal del caso Breyer que ya teníamos. Es el caso derivado del Banco Popular, después de ser engullido por el Santander. Algunos accionistas consideraron que sus datos habían sido cedidos por ¿cómo se llama en español este organismo? La Junta Única de Resolución, entiendo,
compartió pues datos realmente pseudonimizados de cara internamente a la propia Junta Única, pero en teoría anónimos de cara a su auditora, Deloitte. Y se consideró que no, que Deloitte realmente podía, que esos datos podían ser devueltos a la vida, podía haber una deduplicación de estas personas físicas. El tribunal al final lo que dice es que los datos pseudonimizados transmitidos a un destinatario no se considera dato personal si el destinatario no tiene los medios para volver a identificar a los interesados, lo cual está en la línea de estos cambios que están metiendo en Reino Unido ahora mismo, ¿no? Del nuevo GDPR inglés, de que sea anónimo si no tienes los otros datasets que te permiten pues devolverlo a la vida, ¿no? A la vida refiriéndome a la individualización y a la identificación, porque todo dato anónimo, por muy anónimo que sea, en cuanto empieces a añadir datasets, deja de serlo. Entonces la cuestión es cuántos tienes. Y voy a citar aquí a Jorge García Herrero porque lo ha explicado muy bien, otra vez, y ha dicho que la identificabilidad es contextual. Literalmente decía Jorge en su análisis, un dataset pseudonimizado puede ser anónimo para una parte y dato personal para otras. Y dice anónimo un jueves y personal el domingo, dependiendo de la capacidad del responsable para reidentificar a los interesados. Ahí lo dejo. Luego la CNIL ha publicado los resultados de su estudio sobre la evolución del uso de cookies y sus permisos asociados. Primero recordándonos los 421 millones de euros que ha acumulado en 8 sanciones relativas a cookies desde 2020. Y conclusiones son que la mayor parte de los internautas franceses consideran que la información facilitada por el mercado publicitario es insuficiente o nula, 68%, que el 49% de la población configura sus opciones relativas a cookies, con un 39% rechazándolas, y una tendencia a aceptar, si llegan a aceptarlas, las cookies analíticas frente a otras. Bueno, que eso no es una sorpresa. Luego que el volumen de webs que sirven más de 6 cookies de tercera parte, bueno, umbral caprichoso por algo será, pero que este volumen cae al 12% desde el 24% y que un 29% de todas las webs ya no sirven cookies de tercera parte. Y bueno, la CNIL atribuye esto al éxito de sus iniciativas y tal, pero justo aquí me cabe la duda, ¿no? Esto es más bien a lo mejor una prueba de la concentración en el mercado alrededor de grandes plataformas. Cada vez hay menos píxeles y menos llamadas y menos cookies de terceros porque el mercado abierto se está cerrando, porque mueren las cookies de tercera, porque hay más restricciones. De nuevo, hay menos competencia. Esto ha sido el efecto secundario de la normativa y por tanto hay más concentración, como se ve en los números, de presupuesto publicitario, más con Meta, más con Google, TikTok, Amazon, etcétera, en detrimento de una ensalada de pequeños players y por tanto tags y por tanto cookies de tercera que había antes. Y creo que echando un vistazo al último análisis de Luma Partners, que son los líderes en ese mercado de AdTech en cuanto a fusiones, adquisiciones, análisis, que por ahí se puede interpretar algo así. Menos competencia, más concentración. Pasando a otra cosa, en Australia, que sí, nos vamos lejos, pero siempre es interesante porque al final los debates se repiten, somos todos humanos, vamos a dejarlo así. En Australia, la nueva ley de privacidad que se está discutiendo incluye un derecho de acción privado en el caso de una brecha de seguridad y también incluye lo que llaman allí un hard opt-out para tanto publicidad personalizada y conductual como contenido personalizado. Entonces aquí dilemas, ¿no? Los editores pues se quejan de que no puede haber esto del derecho de acción, de poder ser demandado por la gente, porque entonces aquí se puede afectar a la libertad de expresión e incluso pues cargarse la libertad de prensa por la forma en la que les expone. Y las plataformas no se han quejado de esto, pero sí se han quejado de que esto del opt-out obligatorio para publicidad personalizada y conductual y demás, pues que termina con la naturaleza gratuita del servicio y que fuerza, porque habrá menos demanda por parte del anunciante. De hecho, los pequeños anunciantes, pues lo que decimos siempre, ¿no? A lo mejor ni quieren entrar porque no quieren matar moscas a cañonazos o lo que sea. En cualquier caso, han dicho que entonces estarían forzadas a implementar un modelo de suscripción en ese país, en vez de ofrecer Instagram, Facebook, WhatsApp gratis. Lo de siempre. Hay nuevas leyes de protección de datos a nivel estatal en Estados Unidos. Desde el último newsroom ahora tenemos más. Ahora está Indiana, Iowa, Tennessee, Montana. Ya teníamos antes Utah, Virginia, Colorado, California.
Texas acaba de aprobar la suya, falta que se promulgue definitivamente, pero está a punto. Todas ellas, o casi todas, empiezan a copiar la idea, la dicotomía entre el encargado y el responsable. Todas ellas meten esta idea de prohibir la venta de datos y que se pueda gestionar este opt-out directamente en el navegador. Por ahora estamos escapando del faldón, a pesar de que se contamina un poco la práctica y de aplicar el mismo patrón o el mínimo común denominador a todas partes, y empieza a verse mucho faldón en Estados Unidos, pero sí que por ahora funciona esta idea del Global Privacy Control como un estándar que por lo menos en California ya permite hacer una solicitud de lo que llaman Do Not Sell, y eso es muy potente porque en navegadores como Firefox, pues ya puedes directamente utilizar el navegador para de un plumazo decir que no a todo y no sufrir el infierno al que nos someten en Europa. Vale, la Agencia Española de Protección de Datos, el ISMS Forum y APEP han publicado unas orientaciones para validar el cifrado como medida de seguridad de los datos personales. Entonces, según su propio documento. El cifrado será una medida de seguridad adecuada para la protección de datos siempre que su implantación se ajuste a las características e incidencia del tratamiento en los derechos y libertades de los afectados. La mitad de las brechas de datos personales notificadas ante la agencia el mes pasado se debieron a exfiltración de datos, pérdida de dispositivos, o comunicaciones de datos personales que no están debidamente cifradas. Vale, yendo con esto a iniciativas privadas también en este espacio, pues Cory Underwood ha explicado en su blog, que hemos recomendado alguna vez, que Android ha introducido la obligación para que los desarrolladores de apps móviles permitan a sus usuarios borrar sus datos directamente en la web, no solo en la app. Por lo tanto, si te has desinstalado la app, tendrás que poder tener un sitio en la web donde te logas y borras tus datos. Apple ha lanzado esta semana esto de lo que llama Privacy Manifests, manifiestos de privacidad, para eliminar el fingerprinting, algo que todavía sigue vivo a pesar de que estaba prohibido por sus propias reglas internas, pero era muy complicado de escrutinizar y de gestionar. No es como el IDFA después de App Tracking Transparency, donde ya sin más no te lo da y no tienes acceso a la identidad, que eso ya hemos mencionado meses atrás, pero esto es distinto. Entonces, al final, lo que ha hecho ahora el App Store es que separa los permisos del SDK, ¿no?, de un Software Development Kit que va embebido en las aplicaciones, que tantos de estos están precocinados por grandes empresas, pueden ser de mercado publicitario o de analytics o de optimización o lo que sea, y separa estos permisos de los permisos generales de la aplicación. Y esto hace que al generarse esta etiqueta nutricional, entre comillas, de privacidad sea más precisa porque combina automáticamente estos manifiestos, estos diagnósticos de todos los SDKs que están embebidos. Esto evitaría, por ejemplo, el problemón, lo que ha pasado en Estados Unidos con la FTC y Apps Flyer apareciendo en estas aplicaciones, ¿no? También, de hecho, no aplica solo a SDK, sino también a llamadas a APIs externos. Si se llama un API, hay que explicar a la App Store para qué llamas al API. Entonces, Apple va a darnos una lista precocinada de razones por las que quieres llamar a un API e incluso de SDKs que parece que van a comprometer los datos de la gente. Y aquí solo diría que esto realmente es una copia de lo que ya lanzó Google, a pesar de que siempre se dice que Apple va por delante en protección de datos y tal. La realidad es que hace meses hablamos aquí del Privacy Sandbox de Android, que no es lo mismo que el Privacy Sandbox de Chrome. El de Chrome es para sustituir las cookies de tercera, y en paralelo salió el Android Privacy Sandbox, que sí que incorporaba cosas paralelas como Topics, ¿no?, paralelo a Topics API, para poder segmentar contenido, contexto, interés, etc. Pero el Android Privacy Sandbox incluye una cosa que se llama SDK Runtime, que lo que hace es que audita el SDK por separado de la app, no lo trata todo como una sola cosa. Y bueno, es bueno que Apple lo haya copiado porque de lo contrario podríamos haber terminado en un escenario en el que Apple presume mucho de privacidad, pero resulta que Android habría llegado antes a eliminar fingerprinting y a eliminar bastantes riesgos que Apple. Siguiendo con Apple, lanzó por fin estas gafas de realidad virtual y realidad aumentada esta semana, y bueno, ya tenemos el mayor número de cámaras y sensores jamás plantados en la cara de un ser humano, pero ha venido acompañado de algunas salvaguardas en este Vision OS, como lo llaman a su operativo. Entonces, bueno, un par de cosas que han hecho
Una de ellas es que están impidiendo, se impedirá, diremos, porque esto es el año que viene, que lo veremos por ahí, no sé si lo veremos, pero bueno, que estará por ahí, impedirá esto que llaman el eye input, ¿no? Por tanto, el seguimiento del movimiento de los ojos que quede registrado por aplicaciones móviles, webs o incluso Apple. Porque esto ya ha pasado en la web, ¿no? En la web tenemos herramientas como ClickTale, Hotjar, lo que ahora es Content Square, que hacen un seguimiento del movimiento de ratón. Y esto se va a evitar, en este caso, el movimiento de los ojos, que además es más próximo a biométrico y por tanto más arriesgado. Y de hecho, hablando de biométrico, las credenciales del Optic ID, como han llamado a la forma de logarte con tu iris o como sea, van a estar guardadas solo en tu dispositivo, no se van a mandar a Apple ni nada. Pasando entonces a Martech y a Tech, la IAB ha publicado la nueva versión de el Transparency and Consent Framework, el 2.2. Y esto es para ese recabado de consentimiento en el faldón en el mercado publicitario abierto. Como sabemos, ahora ya está Google subido al carro también del TCF 2.2, después de mucho tiempo que no estaba, ¿no? Disparidades con la IAB, no les parecía suficiente. Bueno, ahora están todos. Y bueno, han desaparecido los selectores de interés legítimo, estos que eran un infierno y que consideraba el EDPB súper confusos, porque si vas por interés legítimo, entonces ¿por qué aparece un selector igual que el de consentimiento? En fin, era muy confuso. Entonces, ahora han desaparecido y además se han actualizado las descripciones de propósitos y funcionalidades para hacerlos más fáciles de entender. Se estandariza la información sobre terceros en esa cadena de custodia. Y se facilita una fórmula para que quien da su consentimiento pueda retirarlo más adelante. Los CMPs, Consent Management Platforms, tienen hasta el 30 de septiembre para implementarlo, lo cual garantiza un verano entretenido a mucha gente. Y después de esto, ¿qué ha pasado? Que Google, que sí, que forma parte de ello, ha empezado a revisar y a certificar plataformas CMPs de gestión de consentimiento, introduciendo sus nuevos requisitos bajo esto que llaman el Additional Consent Mode, así es como lo han llamado. Entonces, entrando un poquito al detalle, yo no sé si hemos llegado a tocar aquí, supongo que sí en el pasado, la idea de Consent Mode y el dilema que hay con ello, porque Consent Mode viene a ser, se utiliza en Google Analytics 4, por ejemplo, y en otros sitios. Lo que hacemos es que si alguien dice que no consiente, por lo menos manda una pequeña señal del dato para que el dato agregado de estas señales permita hacer AI modeling de lo que está pasando en la web y por tanto tener un poco de información que ya será menos valiosa que la granular. Pero hay quien dice que esto manda un ghost signal, como lo llaman, una señal fantasma aquí, y que por tanto también esa señal requeriría consentimiento. Es decir, que la señal que manda consent mode cuando no hay consentimiento debería tener consentimiento. Eso aducen algunos ahí fuera. Incluso lo aduce Piwik, que es un competidor de Google. Total. Que entonces lo que aquí tenemos es que ahora hay una nueva capa encima de esto, que es este Additional Consent Mode, y van a estar auditando a CMPs y demás. Y como es Google, pues todo el mundo irá por ahí, estará en fila esperando a ser bendecidos. Por separado, Google también ha estado probando el rendimiento de las señales que llaman ellos privacy preserving, comparando, digamos, una alternativa a las cookies de tercera parte, ¿no? Seguimos con esto. En este caso ha ido comparando el rendimiento dentro de Google Ads y de DV360, que es Display and Video 360. Es decir, que si habíamos estado hablando de Privacy Sandbox, Topics API, en su día de otras cosas, de Fledge, otras piezas del Privacy Sandbox, lo que están haciendo ahora es no tirar solo de Topics API, que incluía esta información, ¿no? Los topics, los bloques de interés que en tu navegador quedan guardados de forma local y que luego se comparten a través de webs, etc. Esto ha sido muy criticado por muchos y ya lo he comentado en el pasado. Y de hecho el grupo de debate aquí es tan abierto, por imposición también de las autoridades de la competencia, que hay muchísima crítica, mucho cruce, un debate complejo. Entonces, bueno, aquí lo que han hecho es meter en la coctelera el Topics API con IDs facilitados por los publishers, por tanto entiendo que salen de first party y por tanto salen de emails facilitados durante el registro y con información contextual.
Y todo ello parece que ha dado bastantes buenos resultados, llegando casi al mismo rendimiento que cookies de tercera parte. Y van a seguir probando hasta que se vayan cargando las cookies de tercera, cosa que empezará en enero del 24, si lo permite la Autoridad de la Competencia Británica, que luego puedo mencionar. En cuanto a Data Clean Rooms, también otro espacio importante. Los Data Clean Rooms siguen avanzando muy rápido porque al final es la pieza más importante de colaboración. Si no tenemos un mercado abierto fiable, por una cosa o por otra, y por bien porque no funciona o bien porque no va a ser legal, y no tenemos, porque no hay IDs únicos, bueno, luego podemos hablar de ello también, el futuro de los medios, pero si no tenemos esto y la alternativa son los walled gardens, las grandes plataformas, pues ahora avanzaba esta gente de Luma Partners la idea de hedged gardens, ¿no? Un punto intermedio donde son espacios de colaboración, ¿no? Pues Disney ha creado su Data Clean Room, el anunciante puede llegar ahí, colaborar, lo hacen los retailers con retail media, están montando espacios de colaboración, ¿no? Pues Walmart, Kroger, etc. Pero bueno, lo que pasa ahora es que la IAB, el Tech Lab de la IAB, ha sacado su primer borrador de estas recomendaciones y directrices para Data Clean Rooms y cubre pues los 3 usos típicos de Data Clean Room, de planificación, activación y medición, que hemos ya hablado aquí en varias entrevistas en el podcast, y que cubre también pues esta idea, ¿no?, de Privacy Enhancing Technologies, que es lo que hace que se pueda colaborar con datos más o menos granulares o más o menos agregados, y aquí entrará el detalle de qué tipo de base legal se utiliza, y algo que, como digo, ya hemos debatido, podéis verlo en las entrevistas con la DPO de Infosam, Nicola Nuet, en la entrevista con Enrique Estremera de Legal Army, y otras cosas que hemos ido soltando por ahí. Vale, y una última cosa es que Oracle ha matado Add This. No sé si alguien se acuerda de Add This, pero este widget, este botón, este bloque que aparecía para agregar todos los medios sociales en una sola ventana. Y el problema es que esto compartía la identidad de la gente y los vínculos que compartían a través de múltiples webs. Y bueno, en su día Oracle lo compró en 2016 por $200 millones. Y ahora pues no lo han podido aguantar porque no veían la forma de que sobreviva el escenario regulatorio, aunque sí que algunos partners sugirieron, oye, tira por interés legítimo, porque... pero bueno, han descubierto que no había forma de que sobreviva y que no era muy creíble esta alternativa. Con lo cual, Add This, si alguien se acordaba de ello, ya está fuera de juego. Pasando a competencia y mercados digitales, claro, siguiendo todo lo que he comentado antes sobre ChatGPT y la avalancha de iniciativas en Europa, pues aquí va una cita de Ars Technica. Google ha compartido detalles sobre la evolución de su asistente de inteligencia artificial conversacional Bard, que incluye Palm 2 y amplía notablemente su disponibilidad a una lista de 180 países y territorios, excluyendo sin embargo a Canadá, y a todos los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Y esto es, pues efectivamente, Google Bard deja fuera de la Unión Europea y OpenAI dejó claro que evitaría Europa si el nuevo marco se pasa de la raya en cuanto a poca seguridad jurídica, ¿no? Aunque luego ya dio algunas garantías, reculó un poco aquí Sam Altman cuando empezó a quejarse la gente en Bruselas, en plan de no nos hagas chantaje, ¿no? Bueno, y luego ha habido un documento que pondremos el link por ahí que ha sido súper popular estos meses pasados, que es el memo filtrado en teoría de Google, donde explicaba que ni OpenAI ni Google tienen un moat que se llama ahí, ¿no?, una ventaja competitiva real a largo plazo y una defensa competitiva o un espacio para correr solos hasta que les pillen en este mundo de Large Language Models, ¿no?, de LLMs que están detrás de ChatGPT o de Bard. Y hablaba de que va a haber una explosión de modelos de código abierto, de procesamiento en local, porque esto es súper caro a nivel centralizado, etc. Y que el hecho de que Meta haya lanzado al público su propio modelo, Llama, también está contribuyendo a que la gente sobre ello cree alternativas a lo que puede hacer OpenAI, a pesar de todo el dinero, los billones, los miles de millones que se han gastado en lanzarlo, ¿no?, que estarían fuera del alcance de cualquiera. Entonces, está ahí el documento y puede tener un impacto, obviamente, sobre el mercado competitivo y sobre todo incluso sobre las bases en las que se apoya la lógica del reglamento de inteligencia artificial europeo. En Reino Unido, la Autoridad de Competencia y Mercados de UK Competition and Markets Authority es, como sabemos, a nivel mundial la líder en este concreto caso
en la supervisión de cuando se carga Google en Chrome las cookies de tercera parte y cuando llega el Privacy Sandbox. Y está siempre pues escrutinizando la manera de no aprovecharlo en su favor y que de repente todo el mundo vaya al Walled Garden, ¿no? Al jardín amurallado de Google, porque desaparece, porque tiene un impacto brutal sobre el mercado abierto. Entonces aquí, bueno, realmente tiene que trabajar con su prima hermana, que es la ICO, ¿no? La autoridad autoridad supervisora, para decidir dónde está el equilibrio entre protección de datos, entre privacidad, ¿no? Finalmente matando esas cookies, y competencia, no arruinando las opciones de monetización del inventario que tienen los pequeños editores. Esto pinta complicado porque todo el mundo piensa tan a corto plazo, sobre todo en ese mundo donde están muy pelados, que no sé en qué va a acabar. Pero bueno, hay un informe nuevo del progreso de lo que Google había prometido hacer y se publicó por ahí en abril y está disponible y ponemos el link. Pasando a Zero Party Data y Customer Centricity, Niva, que es esta empresa, este buscador que ni coge tus datos, ni recaba tus datos, ni te pone publicidad y solo pagas tus $5 al mes o lo que sea, ha cerrado. Levantaron más de 70 millones de dólares, pero al final tampoco ha funcionado. Esto es lo que decían sus fundadores, según citaba la BBC. A lo largo de este viaje hemos descubierto que una cosa es crear un motor de búsqueda y otra completamente diferente convencer a los usuarios de la necesidad de cambiar a una mejor opción. Por tanto, acaba ya en un cementerio que está bastante nutrido ya de proyectos asociados al concepto de My Data, ¿no? De tomar el control. Ahí ha acabado DigiMe, si alguien se acuerda, Personal, Mico, MeWe, Rumina, On Your Info, Poly. Y nuestros queridos proyectos WeRule, Nodo, donde pusimos mucho tiempo y dinero también. Y esto por no mencionar lo que se llama Data Marketplaces, donde algunas empresas ofrecían el pagar a la gente por sus datos, ¿no? Pues Wipson, People.io, MetaMe, Humanity.co con el ruido que hizo, Hub of All Things, DataCube, Mover, y algunos están, pues digamos, en un purgatorio todavía por ahí. Algunos pendientes de resolución a ver qué pasa, los últimos, ¿no? Generate en Reino Unido, Cadence en Estados Unidos, 360 of May. Con lo cual parece que tampoco, que sigue sin funcionar esta idea, ¿no? De que la gente tome el control y que nadie esté dispuesto a hacer el esfuerzo, a sacrificar conveniencia o a salirse de la inercia, a pesar de que quede clarísimo que muchas apps que utilizamos de forma cotidiana para deporte, para dietas, para lo que sea, al final quede claro que están enviando datos a cualquier lado, quede claro que hay muchos riesgos, pero la gente asume estos riesgos y cuesta mucho ir contra la inercia, a pesar de que en una encuesta sigamos diciendo que sí, que nos preocupa muchísimo la privacidad. No hay más que ver lo que pasa con los niños y los móviles, los niños y las aplicaciones móviles, etc. Aunque entiendo que eso lo va a abordar la Agencia Española de Protección de Datos muy pronto y lo aplaudo. Vale, en el futuro de los medios, aquí ha habido varias cosas. Uno es el debate de siempre. El gobierno de Canadá ha exigido a Facebook, Google, Meta, Google que compensen a los grandes editores por los vínculos, por los links que la gente comparte en sus plataformas de noticias y tal. A esto, una vez más, Meta ha respondido que vale, pues que bloquea los links y que ya no van a recibir el tráfico, que al final es un tráfico brutal el que reciben de Facebook, etc. Pero claro, ya saben mucho cargo político diciendo que esto no puede ser. Es normal encontrar que cargos políticos defiendan a los medios. Al final, todavía la opinión pública cuelga mucho del medio de masa y el político depende mucho del medio y tienden a defender arduamente a los medios. Pero sí que esto ya lo hemos vivido. En Australia lo que terminó pasando es que se forzó la compensación y se acusó al gobierno de favorecer al imperio de Murdoch, ¿no? A News Corp, donde al final los pequeños blogs no tenían acceso a esa compensación, pues solo sobre todo principalmente para los grandes, y quién decide, ¿no? Quién es el que se lo merece. Y en España también tuvimos la experiencia de Google News, que se fue cuando hubo tanta queja, y luego pues ya han estado pidiendo los medios que por favor vuelva y al final han vuelto, ¿no? Con varias subvenciones y apoyos a los medios y demás, pero bueno, digamos que se les ha rogado que vuelvan, o al menos bastantes medios lo han hecho.
También este modelo que un día fue tan impresionante en el futuro de los medios, del modelo nativo digital, con todo lo que pasó con BuzzFeed y con todos estos, Mashable ha desaparecido, BuzzFeed acaba de cerrar, Vice Media ha declarado la quiebra. Entonces, pues seguimos sin encontrar un buen modelo en los medios, y en esta línea hemos entrevistado a dos CEOs, fundadores de Licorice, que ha salido en varios sitios ahora, y de Anonymized, los dos, y en Masters of Privacy en el canal en inglés, porque lo que están haciendo es apostar por un futuro en el que las cookies no sean reemplazadas por otro ID basado en el email. Y en el caso de Licorice me pareció muy interesante, ¿no? Como decía Adam Clay, que si todo el mundo tiene esa fiebre, que ya lo hemos mencionado por algún lado, pero bueno, de recabar first party, parece el nuevo oro al final, y el first party es el email valdrá cero, porque la gente ya utiliza un montón de emails basura, diferentes generadores de email solo para entrar o registrarse en algunos sitios, y al final pues vale poco. E incluso el hecho de que el email no nació para ser un identificador cross-web, y que incluso es por supuesto más arriesgado a nivel de protección de datos que una cookie. Y Anonymize también, una propuesta muy interesante de guardar preferencias en el navegador, etc. Y bueno, por ahí puede haber una forma alternativa de mantener un mercado abierto donde pequeños publishers puedan vivir de algo que es una publicidad más segmentada, pero con la gente en control de cómo se segmenta. Y a lo mejor hay un equilibrio ahí que no rompe la conveniencia y consigue romper esa barrera. Y aquí lo dejo. Gracias. Hasta aquí hemos llegado. Hoy puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com, y si te apetece puedes seguirnos en LinkedIn o en Twitter, puedes enviarnos sugerencias para futuras entrevistas o temas, y todo ello bienvenido. Gracias y hasta la próxima.